Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Pérez de Fundación País Digital y hoy junto a mi compañero, Hola, hola a todos, soy Víctor. Estamos en los talleres de Aterrizando Internet a Django, clase 2. así es, hoy día ya en nuestra segunda clase que se viene bastante entretenida igual con contenido muy interesante, así que Víctor, ¿me podrías contar de qué se trata lo que vamos a estar haciendo hoy día? Bueno, en esta clase 2, principalmente lo primero que vamos a hacer va a tener que ver con los modelos. Vamos a hacer nuestro primer modelo, vamos a hablar sobre ello, sobre algunas características y luego vamos a ir de lleno a lo que es el diseño. Vamos a incluir a Bootstrap en nuestro proyecto, en nuestra página, y vamos a ver sus funcionalidades, vamos a ver desde dónde podemos sacar código de Bootstrap y cómo es su funcionamiento. Y para finalizar vamos a agregar imágenes a nuestro sitio. Vamos a incorporar archivos de imágenes, de galerías, para que podamos ir teniendo más contenido que mostrar. Veo que se viene bastante interesante, ¿eh? Un poco ahí perfeccionando ya y dándole más forma a lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Así que se ve un contenido Así es. bastante bueno, Víctor, me parece. Creo que se viene como con todo el día de hoy. ¿No es así? Muy bien, sí. Así que eso. ¿Y cómo es posible todo esto, Manu? ¿Cómo lo hacemos posible? Bueno, ya ayer les dimos, ¿no es cierto?, pistas respecto a eso, pero siempre es bueno volver a recordar cómo es que podemos estar hoy en día trabajando y haciendo estos talleres para ustedes, y es por la visión que tiene Samsung y Fundación País Digital, quienes buscan empoderar a las futuras generaciones, entregando herramientas claves para los desafíos del mañana. Hoy más que nunca, a través de la alianza estratégica Programa Tus Ideas, estamos disponibilizando todo nuestro contenido para llevar las herramientas de la era digital a todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes del país. Esta iniciativa se enmarca bajo la visión global de Samsung Electronics Enabling People Education for the Future Generation. Así que bienvenidos a la clase 2, Aterrizando Internet a Django. A Django, genial. Ya, Víctor, entonces un poco para recapitular lo que hicimos en el día de ayer en nuestra clase, la idea un poco entonces es recordar esos contenidos para ya trabajar hoy día de lleno en lo que vamos a hacer hoy. Así que quienes están viendo este video por primera vez, les recomendamos que vayan al video que está disponible de la clase anterior, donde lo que hicimos con Víctor fue levantar toda la arquitectura que vamos a necesitar para poder construir sitios y plataformas web a través de Django. Así que el día de ayer estuvimos instalando, por ejemplo, nuestro editor de texto, estuvimos instalando el lenguaje de programación que íbamos a utilizar, que les recuerdo es Python, y al mismo tiempo conocimos cómo es que yo puedo construir y levantar una app y un proyecto en Django. Así que conocimos sus principales funciones, vimos de forma muy simple cuáles eran sus archivos, qué era, por ejemplo, un entorno virtual, y ese tipo de contenido que nos permitió, en concreto, levantar un sitio con una vista por defecto que mostraba el clásico mensaje, ¿no es cierto?, que es Hola Mundo. Eso fue lo que hicimos el día de ayer. Para el día de hoy, tal como les mencionaba Víctor hace un rato, la idea ya es un poco modificar eso que hicimos ayer, darle un poco de color, mejorar la apariencia y un poco hacerlo lucir más a un sitio web como los que estamos acostumbrados a ver todos los días. Así que para eso, hoy día ya nos vamos a adentrar en conceptos súper interesantes del mundo del desarrollo, específicamente también del framework Django, cómo son los modelos, cómo podemos modificar una vista, qué son las migraciones, conceptos súper claves en el desarrollo, ¿no es cierto?, web actual. Y para eso vamos a seguir la misma dinámica del día de ayer. Así que, Víctor, ¿cómo estamos ya preparados para mostrarles a quienes se están sumando a este video qué es lo que necesitan hacer? ¿Tienes preparado tu entorno ya? Veo Django ahí por ahí. ¿Me podrías contar cómo vamos con eso? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla y, Genial, me parece y fantástico. vamos a ver qué es lo que tenemos desde ayer, qué es lo Detalle, que cierto, hicimos ayer. vamos a partir mostrando qué fue lo último que desarrollamos ayer, que era esta vista simple con el mensaje que decía eso mismo, esa parte del código que estoy viendo ahí. Perfecto, Víctor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, y ahí tú me vas corrigiendo, es un poco modificar este archivo de vistas, pero incluyendo otras dependencias, ¿cierto? Que eso que mostrabas, que nos contabas acerca de Bootstrap, ¿o no? Así es, hoy día vamos a agregar Bootstrap a nuestro proyecto, que es básicamente una librería de diseño.
hace de que yo lo mismo que muestro ahí se vea más bonito, sin tener que hacer mucho más código que involucre eso. Entonces, si vemos los archivos que hicimos ayer, básicamente lo que hicimos fue crear una vista simple que es esta de acá, ¿cierto? Y se la mandamos por URL, por esta URL de acá, al navegador, ¿cierto? En esta clase vamos a trabajar en otro archivo de los fundamentales de Django, como pudimos ver en la lámina de ayer. De hecho, la voy a abrir. Sí, de hecho, interesante, eso te iba a preguntar. Te iba a mencionar exactamente lo mismo. Entonces, en la lámina de ayer vimos de que teníamos ciertos archivos que son fundamentales en el funcionamiento de mi proyecto, ¿cierto? Esta es la lámina. Entonces, teníamos el archivo views.py, que ya dijimos que era la vista, o sea, el encargado de saber qué es lo que se va a mostrar. Y también nombramos el models.py, que vendría siendo como el molde donde yo voy ingresando mis datos. El molde de mis datos que le dice, tú tienes un título, tú tienes una fecha, o como ustedes lo hayan configurado, ¿cierto? Entonces, es aquí donde vamos a estar trabajando ahora. Víctor, ¿Sí? Víctor, tenemos para quienes están viendo el video la lámina de lo que vamos a ver el día de hoy. También es que es interesante que lo puedan visualizar. Sí, también está la lámina del día de hoy en la clase 2. La vamos a ver aquí, y aquí están, de hecho, también los contenidos de la clase de Que hoy. son material que vamos a disponibilizar igual para ustedes, para que los tengan ahí. Perfecto, ¿Ah? exactamente. Que eso es un poco lo que les hemos ido contando con Víctor dentro de este rato, ¿no es cierto? Que en el fondo vamos ya a estar trabajando con estos templates y ya un poco modificando la apariencia de este sitio web, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy día los contenidos nuevos serían principalmente el tema de templates, que empieza con el tema de mi primer template en HTML. Recuerden, como le había dicho ayer, HTML es el lenguaje con el cual se escriben las páginas de lo que leen los navegadores. Es el lenguaje que entienden los navegadores. Y también tenemos otro tipo de lenguaje que va a estar incrustado junto al HTML, que es el lenguaje de tags, que más adelante vamos a ir viendo ya en acción qué es lo que hace, ¿cierto? Y también integrar Bootstrap, ¿cierto? Y aquí se puede ver de que vamos a hacer como la forma de nuestra página. Hay diferentes tipos como de programación, hay gente que hace de diferentes formas las páginas. En este caso vamos a hacerla usando una base que después vamos a explicar cómo funciona, cuáles son los beneficios de usar esta base que yo les nombro para finalmente agregar las imágenes. Genial, Así que, me parece. pero antes de eso, necesitamos hacer el modelo de lo que vamos a ingresar en nuestra página. Sí. Entonces, Un poco para recordar lo que les mencionaba el día de ayer. Un modelo es una representación que vamos a tener nosotros en nuestro código, en este caso en Django, de lo que sería la base de datos. Cuando ustedes trabajan con bases de datos, lo que buscan es tener una arquitectura que les permita guardar información y que sea como consistente con los datos que ustedes quieren guardar. Por ejemplo, en el caso, imagínense que su sitio web les va a permitir crear una especie de carro de compra donde van a tener distintos tipos de productos y ustedes quieren que esos productos lo vean, ¿cierto?, el usuario cuando navega en su sitio. Entonces, esos productos, si ustedes, por ejemplo, tienen un administrador que les va a permitir crear nuevos productos, actualizar el valor de los precios de sus productos, quizás cuando se agoten esos productos, sacarlos de stock. Entonces, toda esa interacción va a requerir que ustedes almacenen esa información en alguna parte. Entonces, para eso existen bases de datos, hay motores, no sé, MySQL, que son de los típicos que son conocidos, o modelos más actualizados que son no relacionales, que ahí tenemos MongoDB, etcétera. Y en el fondo, ustedes con eso permiten como guardar la información. Yo voy a guardarla. Y esta información, en el caso del sitio que vamos, que es MySQL hoy día, ¿no es cierto, Víctor? Corrígeme si me equivoco. MySQL, no es SQLite. SQLite, sí. Ya, SQLite. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con esta base de datos es decir, perfecto, cuando yo almaceno un producto, este producto va a tener un campo que es un texto, que corresponde al nombre. Entonces ustedes, en el lenguaje de base de datos, representan esa información como un nuevo campo que le colocan, que va a tener una tabla a lo mejor, y esa tabla va a tener un nombre y va a tener un campo de texto que nos va a permitir guardar información del nombre. Podría tener un campo también que me va a permitir guardar, por ejemplo, texto, que sería la descripción.
podría tener un campo que sea un valor numérico para guardar, por ejemplo, la información del precio. Entonces, siempre ustedes deben hacer ese proceso en el cual construyen la base de datos a partir, ¿cierto?, de las características que va a tener nuestro sitio. El día de ayer, Víctor les dio un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de lo que sería si yo quisiera modelar, no sé, algo de la vida real en el fondo. Ustedes pueden Claro. hacerlo y De pueden hecho, hacer estamos ese viendo la ejercicio, lámina y es en bastante la guía de práctico. la clase 1, Sí, de y hecho eso aquí te está iba el a decir. ejemplo del auto. Claro, que en el fondo, en el caso de un auto, si yo quisiera representarlo, yo sé que el auto tiene ciertas características, que a lo mejor va a tener una marca, va a tener, no sé, un modelo de auto, va a tener un color, va a ser de algún tipo en específico, etcétera. Entonces, cuando ustedes quieren guardar información de autos, tienen que ser capaces de representar esa información de alguna forma. Eso como a nivel de base de datos. Y la ventaja acá, y lo interesante, es que cuando ustedes trabajan con Django, ustedes no deben interactuar directamente con el lenguaje detrás de la base de datos. Por ejemplo, ustedes no necesariamente van a tener que escribir las instrucciones, en este caso en SQLite, como mencionaba Víctor. Para eso, el framework a mí me entrega herramientas que me permiten representar esa información que yo voy a almacenar en la base de datos a través de los modelos. Y finalmente yo con Python, a través de mi lenguaje Python, voy a ser capaz de interactuar con la información que se almacena en la base de datos. Y yo finalmente voy a crear una clase en Python, voy a crear atributos de Python para describir esta clase y voy a crear conceptos interesantes como las migraciones, que van a ser los que permiten llevar esta información hacia la base de datos, como esta conversión de Python hacia la base de datos, y como les decía, poder yo, no sé, manejar la información de la base de datos a través de los atributos de nuestros modelos. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a trabajar con la información. No sé si se me olvida algo, Víctor, si me quieres complementar. Por ahora con los modelos estamos bien. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar en Eso te iba ello? a decir, podríamos hacer eso. Creemos un primer modelo, partiendo por la siguiente base. ¿Qué vamos a crear? ¿Qué datos vamos a almacenar en nuestro sitio? ¿Y cómo nosotros podríamos entonces hacer el ejercicio de representar ese dato? Cuéntame. Bueno, el primer dato que vamos a tener en nuestro sitio van a ser entradas, como lo llamé yo, entradas de blog, así como publicaciones de blog, Perfecto. eh, donde vamos a escribir. Eso va a ser lo primero que vamos a agregar. Claro. Entonces, ese Entonces, va a ser nuestro modelo por ahora. claro, el ejercicio acá es el siguiente. Víctor dice, perfecto, nuestro sitio web tiene que almacenar y tener la capacidad que el administrador cree entradas, tipo blog. Entonces, yo para guardar información de las entradas, lo primero que tengo que pensar es decir, ya pues, ¿y qué información interesante tienen las entradas? Y esa información interesante es la que yo voy a representar dentro de mi modelo. Y eso, Víctor, lo hacemos de alguna forma puntual en Python, ¿cierto? O en este caso en Django. Sí, en Django. Sí, Ahora, ¿dónde lo hacemos? Tenemos que estar, obviamente, en nuestro espacio de trabajo, como quedó ayer, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar en el archivo models.py que está dentro de la app que creamos, que se llama Mi Página, ¿recuerdan? Entonces, nos vamos al archivo models y aquí nosotros podemos crear nuestros modelos. De hecho, si nos fijamos acá arriba, desde Django se trajo este tipo de dato que es modelos, ¿cierto? Este le dice a Django de que lo que estamos escribiendo es un modelo. ¿Cómo se empiezan los modelos? ¿Se acuerdan que las vistas ayer nosotros las empezamos con la palabra def? Los modelos empiezan con la palabra class, Class, ¿ya? que eso es una clase. Ahí también, por si alguien quisiera complementar el contenido, tienen que buscar ahí cómo sería la programación mediante objetos, clase objeto, y ahí un poco quizás conocer la sintaxis de lo que sería construir clases en Python. Así es. Entonces, escribimos clase, aquí el nombre que le vamos a poner, entrada, ¿cierto? Y entre paréntesis, nosotros le escribimos lo siguiente, models.model. Entonces esto nos dice de que entrada va a ser un modelo tal como lo importamos desde models, ¿cierto? Los dos puntos, que son partes de la estructura de Python, ¿cierto? Y aquí abajo, ¿qué es lo que van a ir? Van a ir los campos que vamos a agregar. Por ejemplo, si fuera esto un formulario de registro, los campos vendrían siendo ingrese su nombre completo, ingrese su correo, ingrese su número de teléfono,
En este caso, como una entrada de blog, los campos van a ser título, contenido y fecha. Entonces, Perfecto. agreguémoslos. Perfecto. Y eso es en parte lo que les decía recién. Es una representación que Víctor está construyendo de lo que sería en el fondo trabajar con una entrada. Y lo bueno de Python y de Django en este caso es que por debajo, cuando uno trabaja, ahí les vamos a mostrar cómo esto que está creando Víctor acá en Python se va a convertir finalmente en SQLite. Y ese proceso no lo vamos a ver directamente. Vamos, Víctor. Claro. Entonces, aquí ya agregué mis campos. Se hace de la siguiente forma: el nombre del campo y el signo igual. Y aquí nosotros le vamos a decir a qué corresponde, porque como recuerdan, el computador es muy específico y muy paso a paso. Si yo no le digo qué es cada cosa, él no lo va a entender y no lo va a hacer. Entonces, aquí nosotros, ¿desde dónde sacamos los tipos de modelos? Tenemos que escribir primero models, ya que desde aquí están integradas todos los tipos de modelos que hay, y el título va a ser uno que se llama Chartfield. ¿Qué significa que sea Chartfield? Que sea Chartfield quiere decir de que son letras, ¿cierto? Que son caracteres. De eso viene la palabra chart. Entonces son caracteres que vamos a escribir, en este caso van a conformar un título. Y aquí nosotros escribimos de esta forma cuando queremos especificar un tipo de campo, un tipo de modelo, y entre paréntesis podemos poner parámetros que tienen cada uno. En este caso, Chartfield tiene un parámetro que se llama max length, que ¿para qué sirve esto? Es para decirle, yo quiero que mi título tenga a lo más 200 caracteres, como escribí aquí, por ejemplo. Si ustedes ponen 1000, va a tener como límite máximo 1000 caracteres. Después, con el contenido es parecido. Vamos a usar un campo de tipo TextField. TextField, y este va a ir sin parámetros. ¿Ya? Entonces el contenido va a ser un campo de texto simple donde nosotros vamos a escribir párrafos. Víctor, ¿Sí? pregunta. Si alguien quisiera, por ejemplo, indagar más respecto a los modelos o quizás encontrar cuáles son todos los campos disponibles que yo tengo en los modelos, ¿dónde puedo recurrir a esa información? ¿Dónde puedo yo complementar, por ejemplo, lo que estoy buscando si me quisiera documentar un poco? Porque claro, ahora nosotros estamos guiando ese proceso y ustedes saben que el título va de esa forma y que quizás lo que estamos agregando va así. Pero si alguien tuviera las ganas de hacer su propio sitio, ¿dónde puede encontrar esa información? Bien, buena pregunta. En la guía, en la clase 2, en la página 3, donde habla sobre modelos, acá abajo tenemos un link en amarillo, y este link me lleva a la documentación de Django, que es bastante, la pueden poner en español también, es bastante bien explicada. Y aquí da algunos ejemplos de los tipos de modelos, ¿cierto? Aquí ustedes también más abajo pueden encontrar los diferentes tipos de modelo que hay. Y este, por ejemplo, aquí está hablando sobre un tipo de modelo que son choices, que son elecciones. Yo, por ejemplo, cuando tengo un campo de alternativa, así como en las pruebas, también existe ese tipo de modelo. En este caso, ellos hicieron uno para ver el tamaño de las poleras. Y aquí las opciones serían S, M, L. Y ahí va enseñando cómo se van haciendo. Habla sobre también otras cosas que son relacionadas a los datos, a cómo se relacionan, que también vamos a ver, cómo podemos unirnos. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde sacar todos los tipos de modelos, básicamente es la documentación de Django. Súper, es un buen acceso, un link interesante, así que también para que lo tengan súper presente, ¿ya? Que es una buena forma de ir complementando lo que nosotros vamos viendo súper específico. Exactamente. Súper, Víctor, gracias. Entonces, volviendo a acá, quedamos en el campo de fecha. Entonces ya vimos el campo de título, que es un chart field, el campo de contenido, que es un text field, y la fecha es de tipo datetime. Datetime field, ¿cierto? Y aquí vamos a usar dos parámetros, uno que es AutoNowAdd, que ¿para qué sirve? Esto hace de que en cuanto yo escriba mi entrada en el blog, ¿cierto?
esta registra automáticamente la fecha en la cual la escribí, sin que el usuario tenga que ingresarla, porque, por ejemplo, el usuario puede poner otra fecha nada que ver a la que cuando escribió esta entrada. Claro, en el fondo, cuando este dato se almacene en la base de datos, va a recordar la fecha, ¿o no? Del instante en que se guardó, ¿cierto? Exactamente. Y también tenemos el otro parámetro que vendría siendo editable, se lee, igual false. ¿Ya? Genial. Y con esto ya tendríamos creado nuestro modelo. Así de simple. ¿Ven? Así funciona Django. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso te iba a Este preguntar. modelo, ¿Está listo? ¿Yo ahora nosotros, puedo probarlo y funciona? sí, el tema es que No. ¿dónde lo podemos probar? Para probarlo tenemos que hacerlo en un lugar que se llama el admin, que se acuerdan que le habíamos hablado ayer. Este admin es un sitio que genera automáticamente Django, que es para administrar todos mis modelos, básicamente. Tengo Mis una modelos. pregunta. Porque, por ejemplo, yo a veces, yo he desarrollado, bueno, como información yo desarrollo, también conozco otros frameworks, y hay frameworks que me piden una vez que creé el modelo, llevarlo a la base de datos a través de las migraciones. ¿Cómo pasaría en Django ese ejercicio? Sí, las migraciones, claro. Cuando uno hace cambio en los modelos, cuando uno hace cambio en el molde, tiene que decirle al computador, ha habido un cambio en la forma en la cual guardo los datos. Y para eso se hace de la siguiente manera. Claro, en este Usando caso, el... Ujú. Víctor, tendríamos que hacerlo porque en este momento nuestro sistema no sabe que hemos creado este modelo, ¿cierto? En este caso estaríamos indicándole, crea a partir del modelo que hacemos recién algo en la base de datos, ¿o no? Así es. Entonces, acabamos de modificar el modelo. O sea, hasta ahora, como yo no he hecho el comando, para Django esto no existe todavía. Hasta acá. Entonces, para que él tome estos cambios, tengo dos comandos. Uno que es make migrations, ¿cierto? Y el otro es ya migrate, que es el que nombraba Manuel, que es el que hace los cambios en la base de datos. Entonces hagamos migrate, ya que hubieron cambios, y aquí me va a avisar al tiro. Bien, ahí reconoció lo que hice recién y algunos otros modelos. Eso te iba a decir, como que Sí, aparecieron otras cosas, ¿o no? sí, de hecho ustedes después lo van a poder ver, que lo que sucede es que Django internamente, por defecto, crea modelos para el sistema de usuario. Django crea un sistema de usuario, aunque nosotros no lo programemos, de manera automática. Y esos son los que vemos aquí. Tiene un sistema de usuario, un sistema de grupos, pueden tener permiso. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay usuarios que pueden tener permiso para hacer todo, o también otros que solamente para ver, solamente para editar. Por ejemplo, si este fuera la página de un diario, habrían algunos que son redactores, otros que son editores, que otros directores, por ejemplo, Claro, y así. lo que es súper práctico, porque hoy en día nosotros sabemos que muchas veces nuestros sitios requieren tener un panel de administración con usuarios que se puedan registrar, y es súper interesante que Django nos entregue esa característica de una forma súper simple, como quizás aplicar un par de migraciones, configurar algún par de archivos, lo que encuentro yo es muy útil y poderoso. Dale, Víctor. Así es. Bien, entonces, ahora, Sí, ¿qué sí, es lo sí. que vamos a hacer? Vamos a ir al admin. En el admin vamos a cargarlo para poder verlo en nuestro sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en el admin? El admin ya está funcionando, no es necesario como crearlo, porque se crea solo, pero sí tenemos que decirle cuáles son mis modelos, porque para eso sirve el admin, para poder ir manejando los modelos de manera directa. Entonces, primero tenemos que traer nuestros modelos desde este archivo hasta acá, importándolos, tal como lo hicimos ayer con las vistas, por ejemplo. Entonces, from .models import, y yo, tal como habíamos dicho ayer, import todo. Aquí, fíjense en un detalle, yo aquí escribí punto .models, que significa que está este punto, que él está aquí, y va a decir inmediatamente al lado mío, a mi misma altura, hay un archivo que se llama models, y es este de aquí. Pero, por ejemplo, ayer en las vistas, cuando yo fui a URLs y las vistas las traje, yo tuve que ponerle mi página.views, no fue simplemente .views. ¿Y por qué? Básicamente porque views no está en la misma carpeta que URLs. Entonces yo le tengo que decir, no está en la misma carpeta, está en una carpeta que se llama mi página, y dentro de esa está el archivo que se llama views, tal como podemos verlo aquí.
la carpeta mi página, y adentro de ella el archivo views. Pero para el caso de el admin con el modelo, como ambos están en la misma carpeta, no es necesario especificar eso. Perfecto. Bien, y ahora el otro comando que me va a permitir decirle a Django de que mi modelo existe en el admin, se llama admin.site.register. Y entre paréntesis el nombre de mi modelo, que si se fijan yo lo escribí entrada con E mayúscula. ¿Ya? Ese es un detalle que no se puede olvidar. Entonces, entrada. Sí, de hecho Python en este caso es sensible a ese detalle de entre mayúsculas y minúsculas. Entonces tengan mucho cuidado que de repente si crean una variable que se llame entrada con minúscula y crean una variable que se llama entrada con mayúscula, debiésemos tener resultados distintos. Sí, dos variables distintas, no necesariamente relacionadas, porque se llaman igual. Y ahora ya tendríamos nuestro admin funcionando. ¿Vamos a verlo? ¿Te parece? Sí, me tinca. De hecho, ayer algo vimos, recuerdan que vimos unas rutas que aparecía un admin, entonces ahora vamos a verlo en acción. Y reiterando un poco el mismo paso del día de ayer, como ahora hemos partido de cero, necesitamos levantar este servidor que nos permita ejecutar nuestros archivos, que es lo que Víctor acaba de hacer con ese comando, ¿no es cierto? Run Claro, server, que lo creo vamos que a es. repetir. ¿Se acuerdan que ayer habíamos usado este comando? Run server, que lo que hace es levantar mi servidor y ponerlo en servicio. Aquí podemos ver en el archivo urls.py que esto venía agregado automáticamente, ¿cierto? Nosotros no lo escribimos, venía. Y esto de acá quiere decir de que cuando escriban /admin en el navegador, él va a ir a buscar al administrador, que este vendría siendo como el lugar desde donde se trae. Aquí está importado, lo pueden ver. Entonces vámonos al navegador. Vamos a probar, eso te iba a decir. Veamos cómo funciona. Esto Bueno, es lo eso que fue lo que hicimos escribimos ayer. ayer. Y si escribimos /admin, aquí está mi administrador. Una consulta. ¿Con qué nombre de usuario voy a ingresar a esto? Te iba a preguntar lo mismo. Dije yo, ya tenemos el admin, imagínense cuál va a ser nuestro primer usuario. ¿Cómo sabemos cuál es este usuario, Víctor? Bien, entonces tenemos que crear un usuario. Yo aquí voy a abrir otro terminal. Yo puedo tener abierto más de un terminal al mismo tiempo. Y hay un comando que es para crear los usuarios. ¿Cómo yo creo usuarios? Importante acceder ahí a la ubicación de nuestro archivo, de nuestro comando. Sí. Y entonces hay un comando que se llama create super user. Súper Nombre intuitivo, súper. ¿verdad? Entonces ponemos Python manage.py create super user. Intuitivo, muy intuitivo. Intuitivo. Yo le voy a poner Víctor. Víctor. Sin Gmail, correo, Una clave contraseña súper segura. 1, 2, 3, súper 4, 5. segura. Ahí de hecho me dice que no es segura mi clave, pero yo Sí, le voy a decir importante ahí siempre. que igual la quiero, aunque no. Es tu Listo. sitio, es tu sitio. No hay problema. Bien, entonces aquí voy a recargar por cualquier cosa que se supone que no debería haber problema. Víctor, ¿cierto? Y mi clave es súper secreta y súper segura. Aunque no lo creas, 1, 2, 3, 4, 5 es una clave bastante popular. Es increíble. Es hasta el 4. Sí. Hasta el 4, más seguro todavía. Sí. Bien, Víctor. Ya, Bien. perfecto. ¿Qué veo ahí, Víctor? Cuéntame, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, no aparece nuestro modelo. Vamos a revisar cuál será el error. Yo tengo una Pero teoría, ¿eh? Pero quiero probar, quiero ver. ya. Y aquí lo que podemos ver es el sistema de usuarios que trae integrado este administrador. Si se fijan, aquí ya está el usuario Víctor creado. Yo puedo agregar más usuarios aquí mismo también. Y también tengo lo que se llaman los grupos. Yo puedo agregar un grupo y yo puedo decirle qué permisos tiene el grupo que yo creo. Entonces, por ejemplo, puedo crear el grupo que se llame redacción. Redacción. Y le puedo decir de que ellos solo pueden editar las entradas del blog, no pueden editar quizá otras cosas. Entonces, vamos a ver por qué no aparece entrada en Tengo nuestro... una teoría. Quizás puede ser porque ¿Eh? el proceso de levantar la migración por ahí, que no sepa que está relacionado el admin con el modelo. Ah, sí, sí, puede ser de que lo hicimos antes de...
Claro que en el darlo fondo a nivel ejecutado. de base de datos no que haya quedado configurado de que hay una dependencia. Sí, hagamos el comando migrate otra vez y veamos qué nos dice qué es lo que hizo. Como se acuerdan, estos mismos errores pueden aparecerle a ustedes. Ya, perfecto, Víctor. Entonces, estaba pensando ya, no eran, claro, las migraciones de repente, ojo, y que ese es un error frecuente que suele ocurrir, que de repente hacemos cambios en los modelos y no los actualizamos. Por lo tanto, siempre es bueno que una vez que modifiquemos modelos, que agreguemos nuevos modelos, ¿cierto? Volvamos a hacer la migración para que Django sepa que hubo cambios por debajo en la base de datos y que los actualice. Pero ahora no era ese el tema, Víctor. No iba por ahí lo que nos está pasando. ¿Tienes alguna idea de por qué puede ser que no nos reconozca lo que acabamos de hacer? Sí, bueno, el tema que, si nos fijamos aquí, hay un archivo que se llama settings.py, que es el archivo de configuración de mi proyecto, de todo mi proyecto. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que está esta carpeta, mi sitio, que es la que va dentro, que es la de configuración? Aquí en este archivo nosotros tenemos un montón de configuraciones, algunas que las vamos a ver, otras que no las vamos a tocar. Y una de esas son las Installed Apps. Aquí yo agrego todas las aplicaciones que yo tengo instalada, tanto desde afuera como de contribuciones de otro usuario, hasta las mías propias. Y es aquí donde también tiene que estar la aplicación que acabo de crear. Ah, eso tiene sentido, que en el fondo Django y los distintos componentes tienen que saber que estamos creando, ¿no es cierto? Algo que va a interactuar con los distintos componentes de Django, ¿cierto? Así es. Tiene que saber cuáles son. Y este sería el último detalle. Aquí tenemos que agregar la app que se llama Mi Página, ¿cierto? Así le pusimos. Y yo le puse la coma ahí, puede ir tanto así como así, Veamos, da lo mismo. veamos qué Guardemos, pasa ahora. apliquemos, se fijan ahí, me dice que aplique el comando make migrations. ¿Por qué? Porque a veces quedan migraciones ahí en cola, entonces este hace que se ejecuten. Make migration, ¿cierto? Ahí está. Ahí creó el modelo de entrada. Se fijan, entonces ahí ya reconoció mi aplicación y lo que estaba dentro, que es solamente el modelo de entrada. Y hagamos migrate. Ahí aplicó el migrate que acabo de hacer con make Claro, en el fondo con el migrations. Make Migration lo que estamos haciendo es crear por debajo este sistema que va a convertirse en un dato en la base de datos y con el Migrate lo que estamos haciendo es levantarlos. En el fondo, primero creo la migración y luego la migro. Exactamente. Entonces, ejecutemos esto, vayamos al explorador, ¿cierto? Esto es lo que habíamos escrito ayer. Y pongamos slash admin. Admin. Y bien, Ah, ahora sí aparece. Ahora sí veo lo que acabas de crear. entonces yo aquí puedo agregar título, contenido, si se fijan, y la fecha está escondida, ¿por qué? Porque es automática. Nosotros aquí pusimos de que fuera en el modelo, de que fuera auto no add true, que es como en el momento en que se cree la entrada, él automáticamente va a agregar la fecha sin que el usuario tenga que especificar. Súper, genial. De hecho, me parece que está funcionando bastante bien. Lo veo bastante robusto ya. Entonces, Víctor, ya tenemos creado este modelo, hemos indicado cuál va a ser como la estructura que va a tener, hemos relacionado este modelo con Django, el admin, ya sabemos que podemos crear entradas. De hecho, desde el mismo admin puedo crear entradas manualmente si quisiera, ¿cierto? Sí, Sí. aquí yo De puedo hecho, agregar una efectivamente. entrada. Claro, algo interesante de este Django Admin es que de repente yo en mis sitios web voy a poder querer, o sea, voy a querer hacer acciones que son típicas de cualquier plataforma, por ejemplo, el agregar, crear nuevos registros, el leer registros que ya existen, el actualizar registros que ya están, ¿no es cierto?, dentro de mi sistema, y por último borrar, que es el famoso CRUD que se conoce por las siglas en inglés. Y el tema está en que con este Django Admin, este CRUD como que se levanta automático cada vez que yo voy registrando los modelos, como lo acabamos de hacer con la entrada. Entonces, desde ese momento yo voy a poder crear, actualizar, leer y borrar entradas, ¿cierto? Claro, Claro, exactamente. Ahí vienen las siglas, vea, el update update, y el... update, CRUD y el otro es delay. Sí.
Ahí está. Perfecto. Eso era como un antecedente súper importante que no es malo recordar, o sea, es bueno recordarlo porque suele ser que nosotros queramos hacer esas acciones sobre nuestros datos. Super, Víctor. Exacto. Entonces ya tenemos el modelo registrado en el administrador, ya sabemos lo que es un modelo, creamos un modelo, ya deberíamos darle apariencia al sitio para que interactúe con este tema, ¿o no? ¿Cómo lo podríamos hacer Sí. eso? Bien, entonces nosotros tenemos en nuestra página web, en programatusideas.cl, en el curso Aterrizando Internet a Django, el kit de la clase 2. Necesitamos este kit porque vamos a sacar desde aquí algunos archivos que nos van a servir para Víctor, poder, ¿sí? interesante, a propósito del kit que acabas de explicar, y un poco también para contarles a quienes están viendo este video y quieran trabajarlo desde sus casas. La idea es que nosotros entregamos todo el desarrollo del sitio completo. Entonces ahí ustedes pueden tomar esos archivos, ir analizándolo, ir modificándolo para aplicarlo en su propio desarrollo, o simplemente van, como lo vamos a hacer nosotros ahora recién, creando un nuevo proyecto, pero de repente tomando ciertos archivos que nos van a ser de mucha utilidad para no tener que reescribirlos desde cero, ya que esa es una estrategia muy interesante que uno puede usar cuando aprende a desarrollar sitios, que es en el fondo basarse en proyectos que ya existen e ir entendiendo cómo funcionan y modificarlos dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que va a hacer Víctor ahora? Que en el fondo va a tomar el proyecto ya terminado, vamos a usar ciertos archivos y los vamos a adaptar. Y específicamente lo que Víctor les está mostrando ahora es Bootstrap, ¿ya? Que es un framework para la parte, el front-end que se conoce, que es esta parte como del diseño, que en el fondo nos permite estructurar un poco, porque igual ahí hay otros frameworks que ya nos permiten como modificar el front-end como Angular, que hoy en día hay Vue también, que son como conocidísimos, pero en el caso de Bootstrap, lo que nosotros tenemos es como la estructura de nuestro sitio web. Por ejemplo, si yo quiero que nuestro sitio web se ordene por columnas, si quiero usar una barra de navegación, si quiero tener, no sé, ventanas que se levanten cuando yo hago notificaciones, todo eso está hoy en día disponible a través de este framework que es Bootstrap para poder yo aplicar esos contenidos. Entonces, por ejemplo, la documentación que Víctor les muestra es cuál es la sintaxis de HTML que me va a permitir a mí, en el fondo, crear esa estructura. Y lo que hace Bootstrap es crea clases para componentes de HTML, los relaciona con una hoja de estilo en Bootstrap, agrega interacción con JavaScript y hace que yo todo esto lo pueda ver en algo bonito dentro de mi sitio. Y Así Víctor ahora es. específicamente les muestra las barras de navegación, porque vamos a incluir una, ¿cierto? Sí, vamos a incluir una barra de navegación. Nosotros estamos usando esto que se llama MD Bootstrap, que es lo que viene incluido en nuestro kit, que es el framework de Bootstrap. Tenemos el que es de Bootstrap normal, ¿cierto? De hecho, si lo podemos mostrar. Sí, de hecho eh, creo que la última versión de bu- Bootstrap es la 4, ¿no? ¿Cierto? Me ha tocado hacer unos desarrollos y la sí, última vez utilicé Bootstrap 4. entonces nosotros tenemos el Bootstrap normal, que es así, por ejemplo. Este tiene como un diseño más diferente, si se fijan. Este vendría siendo la barra. Y tenemos otro que se llama MD Bootstrap, que viene de Material Design, y es como un poquito más bonito. Sí, De, de Y yo hecho, lo... de hecho, Bootstrap no es lo único que hay. Hay otros también que pueden buscar si es que de repente quieren cambiar un poco de la estética. De hecho, un sitio en Bootstrap tiene una estética muy conocida. Yo veo un sitio y puedo reconocer elementos que son típicos de Bootstrap. Bien, entonces, como más adelante vamos a hacer, vamos a tomar estos códigos que nos entrega Bootstrap y los vamos a poner en nuestra página web. Por ejemplo, esta barra y otras cosas. Pero para poder entender esto, primero vamos a hacer la base de mi archivo HTML. Un Claro, archivo vamos a crear nuestro HTML, template. exactamente. Nuestro archivo HTML base, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos ciertos elementos que se van a repetir a lo largo de toda nuestra página, que no van a variar, como por ejemplo la barra de arriba, la barra de abajo, algún título quizá. Y esas cosas, si uno quiere que no cambien y que otros archivos simplemente lo copien, nosotros vamos a crear una base. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí en mi página tenemos que crear una nueva carpeta que se va a llamar templates, ¿cierto? Y aquí en templates vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar base o base.html. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos, va tomando forma, ¿cierto?
Claro, Y y aquí es aquí, donde vamos a usar el código que ya teníamos para hacerlo más rápido. sí, vamos a hacer la estructura base de HTML, que la vamos a ir viendo. Así se escribe el código HTML, con estos mayor y menor. Y dentro de esto tenemos dos partes principales. Imaginen esto como si fuera un diario, quizás. Tenemos head, ¿cierto? Que es la cabeza, la cabecera de mi página que yo estoy escribiendo, donde van a ir configuraciones principalmente, cosas que no se van a mostrar necesariamente en el cuerpo de la página, sino que puede ser el título que se muestra en la barra de arriba y otras cosas. Y tenemos el body, que es el cuerpo ya en sí de mi página, que es lo que se va a ver, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos acá al kit, más o menos utilizando el mismo formato que utiliza, tenemos esta configuración y esta de abajo, que ¿qué es lo que hacen? Esta de acá nos dice qué conjunto de caracteres vamos a utilizar. Si vamos a utilizar, por ejemplo, la letra ñ, si en la India, por ejemplo, utilizan sus caracteres, o en Rusia, eso es lo que nos dice. En este caso son los caracteres que utilizamos nosotros aquí en Chile, ¿cierto? Vamos a copiar estas dos cosas y las vamos a poner. Este de aquí abajo es lo que me indica el tamaño de mi dispositivo, porque Bootstrap tiene una característica que lo que hace es poder adaptarse al tamaño de la pantalla de un celular, tanto como al tamaño de la pantalla de un computador, de una tablet, y así. Entonces traemos esto para tener esas funcionalidades. Y luego, aquí muy importante, tenemos la barra de navegación que yo le había mostrado, que yo la adapté para este tutorial, la adapté ¿desde dónde la saqué desde MD acá. Bootstrap. Entonces, agregamos la barra y vamos a analizar esta barra para que vayamos entendiendo de qué se trata esto. En el fondo son etiquetas de HTML. ¿Se fijan? La magia ahí es que Bootstrap le agrega esas clases que ustedes ven que están definidas ya con un diseño en particular y un comportamiento. Entonces, ustedes pueden tomar cualquier, como en el fondo, la documentación de Bootstrap, entender bien cómo funciona e incluir esas cosas después dentro de sus desarrollos. Ahí, de forma súper simple, lo que Víctor es creó una lista. En el fondo es una lista que quedó, en el fondo, listando elementos que son los del menú, y con la diferencia que al ser de Bootstrap, esta lista tiene un formato específico y se va a ver de la forma en que lo podemos visualizar a través del sitio. Sí. De hecho, aquí, si se fijan, cada vez que yo, por ejemplo, abro un head, tengo que cerrar el head. Aquí yo abrí un body, tengo que cerrar el body. Hay algunos que no hay que cerrarlos, un poco sí. Por ejemplo, aquí yo abrí este que se llama nav, y después lo cerré aquí el nav. ¿Y cuál es el punto importante aquí? Que es lo que le dice, claro, yo puedo escribir nav todo lo que quiera, pero ¿dónde es que le dice tú eres una barra de navegación y tienes que verte como una barra de navegación? Es aquí donde dice class, que es la clase. Aquí le dice tú eres una navbar, aquí estas de aquí son opciones de tamaño, con LG, que es lo que hace que, por ejemplo, si yo estoy en un celular, en vez de desplegarse la barra entera, sea un menú que yo pueda abrir para que se abre y se cierre y no me ocupe todo el espacio de la pantalla. Y aquí tenemos los colores que tiene esta barra. Y luego, lo otro que vamos a agregar en nuestra base va a ser el wrap, que es el envoltorio de todo el contenido. Dentro de esto va a ir todo lo que yo le agregué a la página. Fuera de eso es la base solamente, es lo que se repite en cada página, y adentro va a ir lo que va cambiando. Aquí es donde va a ir como el contenido dinámico de mi página. Entonces ese lo podemos escribir. Aquí terminamos el nav, hacemos otro, pero este se llama div, ¿cierto? Así es. Sí, Y después la aquí, clase para del quienes div, quieran como complementar este contenido, súper interesante igual ver cómo trabajar con HTML, cómo hacer hojas de estilo. Ya en el fondo ahí ustedes pueden hacer que su sitio aparezca y luzca como ustedes quieran. sí. Y lo último que vamos a copiar es el footer, que es el pie de mi página, que también se va a repetir en todas las otras que yo vea. Perfecto. Entonces aquí está Entonces, en el fondo de ahora en adelante, todos los elementos que usan este template de base van a tener esta apariencia. Que cuando uno crea un sitio es típico que ustedes siempre tienen la misma estructura y lo que va cambiando de repente son las secciones de contenido. Exactamente. Entonces vamos a ver
¿qué es lo que nos muestra de esta forma nuestro archivo HTML, ¿cierto? Nuestro archivo HTML hasta ahora no debería verse como en Bootstrap, ¿cierto? No debería verse de esa forma porque no lo hemos incluido, Eso te iba a ¿cierto? preguntar. ¿Cómo yo ahora digo que tengo Bootstrap dentro de mi sitio? Bien, entonces nos vamos a las carpetas y yo tengo el kit de la clase 2 aquí. Tenemos que copiar un archivo que se llama estilo. Entonces vamos a página, templates, hay uno que se llama estilo. Y este archivo es el que trae dentro, de hecho lo voy a abrir para que lo podamos ver. Este archivo trae los links, las referencias a dónde está alojado Bootstrap en su página web, dónde está alojado y lo trae a la mía con todos sus diseños y todas esas cosas. De hecho aquí la especifiqué, yo tengo aquí lo que vendría siendo Font Awesome, tengo el Material Design de Bootstrap y este es Bootstrap en sí. Entonces yo puedo copiar este archivo y llevarlo al mío y automáticamente tengo Bootstrap en mi sitio. Claro, lo que va a pasar es que por debajo el sitio va a ir a esos enlaces que le muestra Víctor y va a embeber en el fondo esas hojas de estilo, ¿ya? Y es súper interesante eso porque, de hecho, Bootstrap tiene algo muy interesante también de que ustedes pueden de repente no traer todo Bootstrap. A lo mejor si quieren solamente implementarlo en la estructura del sitio, como de las tablas, el orden, organizar cómo quiero el contenido, puedo traer solo el sistema de grilla de Bootstrap. O de repente quizás implementarlo solo en notificaciones, solo en los temas de los formularios. Ahí es súper manejable y adaptable ese tema dentro de lo que sería Bootstrap. Dale, Víctor. Ahora, si se acuerdan, en nuestra vista de ayer, nosotros simplemente mostramos vamos a Hola. comparar aquí, Hola, mundo. un hola mundo. Ahora vamos a utilizar el comando render, que es el que me permite utilizar mis archivos de HTML, ¿cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo yo ahora paso de un simple mensaje a decirle a Django, quiero que utilices este template HTML y quiero alimentarlo de este contenido? Bien, entonces voy a borrar esto de aquí y voy a agregar lo que vendría siendo el template-name. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a index.html. El Claro, que archivo es el nombre del archivo. index es por defecto el archivo que se va a abrir como de inicio, de bienvenida. Así se le llama. Entonces vamos a usar render, ¿cierto? El Perfecto. comando render. Aquí va request, que es el tipo de consulta que hace de respuesta. Y luego le decimos el nombre del archivo, que en este caso va a ser index.html, que lo tenemos que crear, ¿cierto? Oh, quedó Así fuera es. lo tenemos que crear y lo dejamos hasta aquí por ahora. Sí. Y en el Entonces fondo lo que va a ahora pasar ahora es que la vista no va a ser un simple mensaje, sino que va a ser, en el fondo, este HTML interpretado para que ustedes ahí lo vean ya funcional. Dale vamos nomás. a hacer el archivo index, lo vamos a crear, y este archivo index va a extender desde el base.html. Si se fijan aquí en el kit, el archivo index es muy cortito, bueno, ni tan cortito, es solamente lo que vendría siendo diferente en esta página, Claro. y todo el resto del archivo HTML está aquí. Entonces, estos, que son así con este corchete y este signo de porcentaje, son lo que se llaman los tags. Los lenguajes, cuando uno escribe HTML, el código no es dinámico. O sea, yo, por ejemplo, si tengo 100 entradas de blog, yo tengo que ir escribiéndola una por una en el código HTML. No podría escribir 100. En cambio, si yo utilizo los tags, si yo la pongo adentro de dos tags, yo tengo la opción de poder decir que automáticamente él muestre los 100 sin yo tener que escribir las 100 entradas. ¿Cierto? Así Entonces, es. Automatizamos un poco ese proceso. De hecho, es bastante interesante. Y aquí es donde ocurre la magia de interactuar como con Django.
que en el fondo yo a este HTML le voy a agregar ese dinamismo a partir de esta estructura, ¿ya? Yo puedo utilizar de repente que Django consulte datos a la base de datos y esos datos enviarlos a través de cierta estructura, ¿cierto? Ciertos comandos, para que se vean en el HTML. Sí. Entonces, lo primero, en el archivo base, vamos a agregar esta siguiente línea, que va a ser la que teníamos acá. Va a decir block content. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ahí va a ir todo lo que yo escriba. Todo el resto se queda estático, es de diseño solamente, y aquí adentro va a ir todo mi contenido. Y si se Claro, fijan, para que puedan imaginarse un poco el funcionamiento de eso, donde está esa sección, piénsenlo por ahora que es como que yo fuera a donde lo que yo voy a incluir, copio y pego y lo dejo ahí. Con la diferencia que esto es dinámico, porque de repente yo puedo copiar, por ejemplo, si veo una vista de un archivo HTML, si veo otra vista de otra parte, entonces en el fondo mi estructura se mantiene igual, pero esta sección que es la que está mostrando Víctor ahí, es la que va a ir adaptándose dependiendo de lo que yo voy a mostrar. sí. Dale nomás, Víctor. Y aquí en el index le vamos a agregar el comando que habíamos visto aquí, que es extend, que ¿qué es lo que quiere decir? De que él va a copiarse desde el base.html. Él va a tener lo mismo detrás y adentro va a estar todo lo que vendría siendo propio de esta página. Entonces agregamos el bloque extends, y aquí, tal como lo habíamos escrito en el archivo anterior, aquí iría mi bloque de contenido. Claro. Blog content. Perfecto. Al menos me queda súper claro. Y aquí finalizar el bloque, ¿cierto? End block. End block. Entonces guardemos nuestro archivo HTML. Ahora no debería verse bien. Vamos a verlo igual como se muestra. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo veríamos por ahora? Vamos a verlo como así el esqueleto. ¿Ven? Aquí está el sitio. Si se fijan, no tiene nada de diseño, solo el esqueleto, porque todavía yo no le he incluido el archivo de Bootstrap. Entonces, ¿cómo se hace eso? En el base, yo tengo que agregar esta parte, que vendría siendo otro extend, el include, claro, include estilo.html, que es el archivo que adentro tiene todas las referencias hacia dónde está alojado Bootstrap en Internet. Entonces lo que hace esto es básicamente ir a la página de Bootstrap, traer una copia de Bootstrap hacia mi página e insertarlo en el diseño. Sí. Lo agrego en el header, en la cabeza. Oh, lo Casi, agrego ahí. borrando todo. De hecho, lo que pueden hacer ahí de repente, si están trabajando ustedes como en el desarrollo, es con el inspeccionar elementos, revisar sitios web y ver qué recursos traen para sí y cómo van funcionando. Y ahí ustedes pueden analizar todo ese tipo de cosas. Cambia bastante como lo teníamos antes. ¿Se fijan? Entonces, al agregar este archivo, ¿qué es lo que hace? Se agregan todas estas etiquetas que son las que cargan el diseño de Bootstrap. Bien. Bien, ¿qué nos queda? De hecho, vamos ya, yo creo que para ir un poco cerrando lo que vamos a estar haciendo hoy día, ¿qué es lo que nos quedaría, Víctor? Nos quedan dos cosas principalmente para hoy, que serían agregar desde el index esto de acá que es el carrusel, que van a ser las dos últimas cosas que vamos a ver hoy día, y las Las cards de entradas. Bootstrap. Claro, las entradas. Copiemos Que el el carrusel. ejemplo, perdón, ¿Sí? Víctor, que en el fondo iba a decir que la dinámica es la misma que hicimos recién. Víctor acá vio en la documentación de Bootstrap y encontró cómo, por ejemplo, implementar un carrusel, que es lo que está mostrando ahora, y simplemente lo trajo para su sitio y luego le vamos a ir adaptando el contenido para que sea dinámico, ¿ya? Que en el fondo estas imágenes las vaya trayendo desde nuestro, ¿no es cierto?, desarrollo. Exactamente. De hecho, es como la misma lógica que utilizamos delante. Bootstrap nos entrega los carrusel como prefabricados y nosotros los reutilizamos, que es la filosofía de no reinventar la rueda. Si todas las páginas tienen un navbar que son casi todas iguales, ¿para qué crearlos de nuevo, cierto? Súper. Vamos, Víctor. Entonces, yo ya lo copié y este va en el index dentro de mi bloque de contenido. ¿Ya? Hasta ahora debería mostrarse nada, no se debería mostrar el carrusel en sí, se debería mostrar como un par de botones a lo más. Y eso es porque no le hemos indicado
qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar las imágenes y esas cosas, ¿ya? Exactamente. Entonces aquí ya agregamos el carrusel. Aquí está. Y aquí vamos a comentar esto. Estas partes de aquí son mis entradas, mis banners, que en este caso, que es lo que yo había creado. Que lo vamos a hacer ya mañana, los banners, que es la parte de ir corriendo las imágenes de los usuarios. Y Así es. lo otro que Podemos tenemos comentarlo son... mientras. Sí. Sí, aunque no afecta el código, Pero esto sí tenemos... podríamos hacerlo hoy. Sí. Entonces tenemos las entradas, Sí, que acá la es el... recomendación es que si quieren como un poco profundizar en este tema del desarrollo y del diseño, que revisen la documentación de Bootstrap, ya que en el fondo ahí se explica cómo funcionan las distintas secciones dentro de esta página, cómo yo puedo ir construyendo este layout de lo que estoy haciendo, entonces que les sirva ahí de referencia. Yo es algo que hago mucho, muy a menudo, voy copiando, pegando las secciones, las voy modificando y así entiendo un poco qué es lo que está pasando por detrás. Ya, de hecho, por Sí, ejemplo, esa columna es clásica de cómo yo voy a estructurar el contenido dentro de mi sitio. sí. Súper, Entonces, Víctor. ¿qué es lo que yo hago? Yo desde la vista, yo le voy a decir a este template, yo te voy a entregar una pila de entradas. Aquí un paquetito con varias entradas, que se va a llamar entradas. Y en este que se llama for, ¿qué va a decir? Por cada entrada que haya en mi paquetito de entradas, tú vas a repetir este código. Tú lo vas a copiar y pegar por cuántas existen. Si hay Sí, 1000, lo aclaración va... ahí como recordatorio. Recuerden que en los lenguajes de programación yo tengo estructuras que nos permiten manejar el control de lo que yo estoy haciendo. Clásicos, los ciclos, por ejemplo, y las condiciones. El if, en este caso el for o el while, que son estos componentes que nos van a permitir hacer que algo se repita, en el caso de los ciclos, o de repente preguntar si quiero que pase algo o no, como sería el caso del if, ¿ya? Entonces, que esos son contenidos interesantes de cualquier lenguaje de programación que ahora nosotros los vamos a aplicar en concreto dentro de nuestro sitio. Entonces, Entonces ahí lo que hizo Víctor era eso. ¿cómo lo Y el vamos a último paso, hacer? ¿no? Sí, el último paso que es traer nuestras entradas a la vista. ¿Cómo lo hago? Yo tengo aquí mis modelos, los importé. Esto en el kit no es lo que hemos hecho ahora. Fíjense bien aquí, cuando dice guión bajo 2 es porque es no lo que estamos escribiendo nosotros, sino que lo que sacamos del kit. Y aquí, ¿qué es lo que yo le digo? Desde entradas, que entrada va a ser igual a entrada del modelo que está aquí, modelo entrada, me va a traer todas, o sea, objects puntual, me las va a traer todas y me las va a ordenar por el ID, que el ID es un número que se genera automáticamente, que es un contador. Por ejemplo, la primera entrada tiene el número 1, después 2, 3, 4 y así. Y esto es algo que vamos a ver mañana, que es el paginator, que es para separar las entradas en diferentes páginas, porque si yo tengo 100 entradas no las voy a mostrar todas en una pura página. Entonces, agreguemos esta parte. Perfecto. Que esto ya es como interactuar con el contenido de mi sitio. Y eso es algo que debiésemos también hacer de repente nosotros Entonces vamos cuando al views. vayamos modificando y agregando cosas a nuestro sitio. Para recordar, lo que vamos a hacer ahora es modificar precisamente nuestra vista inicio, que es la que se muestra cuando ustedes visitan esta página principal. Y esa es la vista inicio a quien le vamos a indicar ahora que vaya a los modelos, se traiga la información de las entradas y que se la devuelva a este template HTML. Y ahí, Víctor, eso es lo que está haciendo ahora. Yo te recomiendo que lo copie y lo pegue, más fácil. La voy a copiar y Sí, pegar. aquí ustedes pueden pausar, pueden revisar lo que estamos haciendo. Yo lo copiaría y lo pegaría y lo vería. Y aquí abajo vamos a copiar el return. Así El- es. Que ahora, si se fijan, yo a este render del index.html, además le voy a decir, mira, cuando te muestres, toma esto de información de entrada. Estos son datos que tú vas a necesitar para poder visualizar el contenido, que es ese arreglo que muestra Víctor de entradas, que sería todo este modelo que yo acabo de consultar de la base de datos. Si son 20, van a haber 20 modelos, o sea, 20 entradas alineadas. Si son 2, van a haber 2. ¿Se fijan? En el fondo esa es la dinámica de lo que estamos haciendo, como un parámetro de entrada, que Si justo se coincide fijan, con el nombre del modelo de Víctor. Dale. claro, aquí agregué las entradas.
¿cierto? Las traje a mi vista y aquí yo se las mando al archivo index.html. ¿Con qué nombre? Con el nombre entradas. Claro. ¿Y yo qué Y es lo que le mando? Es ese esto de nombre, aquí. ese nombre entradas que muestra Víctor ahí es el cual después vamos a recorrer con el for, ¿ya? En el fondo, ahí está la información de lo que yo estoy consultando, que es Es ese el que for está aquí. entrada in entradas. Exactamente. Entonces, si guardamos, veamos qué es lo que nos muestra. Debería mostrar al menos un poquito sin imagen. ¿Ven? Entonces yo aquí agregué una entrada y me la muestra. ¿Y por qué una sola, Víctor? Porque Pregunta. yo aquí solo tengo una. Yo, por Así ejemplo, si es. aquí agrego otra, Con la entrada entrada 2, entrada 3. y hola, y le aplico save. Entonces voy a agregar otra entrada 3, hola y save. Entonces con esto ya tendríamos la parte dinámica de nuestro sitio ya funcionando, ¿cierto? Ya tendríamos Bootstrap, ya tendríamos las entradas corriendo. Entonces, esto sería básicamente la clase de hoy. Ya para mañana vamos a agregar lo que vendría siendo el banner y el área de miembros. Así es, Víctor, exactamente. Bastante entretenida el contenido, entretenida la clase de hoy, el contenido súper interesante. La idea es que ya para la siguiente clase un poco ir personalizando esta primera acercamiento a lo que era incluir Bootstrap, ¿ya? Si se fijan, el sitio todavía tiene muchos detalles que podemos mejorar de forma estética. En el fondo, hoy en día lo que hicimos fue simplemente preparar nuestros templates con la estructura básica que les va a permitir consultar esta información y traerla hacia nuestro sitio. Para el día de mañana, lo que vamos a hacer es, en el fondo, ya asociar las imágenes, ver cómo nosotros podemos trabajar en Django con estos archivos que son multimedia, imágenes de repente, no sé, por ejemplo, si quisiera incorporar algo más, cómo yo puedo hacerlo desde Django. Y vamos a seguir mejorando el tema visual, incluyendo nuestro banner, por ejemplo, y haciendo que se parezca un poco más a lo que vimos en el día de ayer en esta página que Víctor les mostró de cómo sería un sitio en Bootstrap desarrollado por nosotros. Eso como con respecto al contenido. No sé, Víctor, si te queda alguna duda, quizás hacer una revisión muy rápida de todo lo que vimos el día de hoy. Sí, en el día de hoy principalmente conocimos los que son los templates, ¿cierto? Creamos la carpeta templates, que son los archivos HTML que les decíamos que son los que son capaces de leer el navegador. El navegador no entiende Django, no entiende Python, entiende HTML. Entonces nuestro código Python lo que hace es armar como si fuera un rompecabezas, ¿cierto? Los archivos HTML automáticamente, por ejemplo, si tuviéramos 100 entradas de blog, él toma el formato de cómo se escriben y las repite cuantas veces sean necesarios sin que nosotros tengamos que escribir. También vimos la parte de modelos, ¿cierto? Creamos nuestro primer modelo y agregamos en la configuración nuestra aplicación, ¿cierto? En settings.py. Así es. Y Acá. también revisamos ciertos contenidos ya de programación, como en el fondo las clases, cuando Víctor creaba el modelo. Y también vimos, por ejemplo, el uso de, en el caso acá del template de ciclos, ya como era el for para recorrer cada uno de los elementos que me generó el modelo que entregamos a través de ese archivo, ¿no es cierto?, esa entrada. Perfecto, Héctor, me queda súper claro ya y con harta motivación. De hecho, es la idea de dejar el video hasta acá, es precisamente que ustedes queden con mucha motivación y les dé ganas de pinchar el siguiente video, que es en el fondo donde vamos allá a configurar la parte final, de dejar esto bien armado y subir nuestro sitio a internet para que quede asequible, ¿no es cierto?, para todos y todas a través de una dirección URL. Así que eso, Víctor, todo súper claro por mi parte. Nuevamente ahí agradecerte por el conocimiento que nos traes, ¿no es cierto? Que es bastante bueno, yo al menos lo pasé súper bien. Y desde ya dejar la invitación para que se sumen a la siguiente clase, donde vamos a ver todo lo que ya les mencionamos. No sé si quieres decir algo más para despedirte, Víctor. Bueno, que revisen ahí si quieren un poco de Bootstrap, porque ahí, en realidad se ve como si fuera mucho código, pero es súper simple. Entonces, que revisen la página de Bootstrap, vayan ahí, ustedes lleguen y escriben y van viendo cómo se van moviendo los elementos, las barras de navegación.
como la tenemos nosotros, no es la única forma. También hay barras que tienen una barra de buscador, otros que tienen botones más bonitos, otros que tienen botones que bajan. Entonces ahí tienen un montón de opciones para jugar. Y eso básicamente. Po. De todas formas, el día de mañana partimos desde esta base, así que ahí vamos a volver a recapitular un poco lo que fue el cierre con Bootstrap y eso, y agradecer también, obviamente, a Samsung, ya Fundación País Digital, quienes hacen posible esto, ¿no es cierto? Gracias a esta alianza que les contábamos al principio, que es Programa Tus Ideas, siempre ahí con la intención de traer todo este contenido y todas estas herramientas para ustedes, pensando siempre en los desafíos que se nos vienen hacia el futuro. ¿No es así, Víctor? Eso. Así es. Yo me despido, nos estamos viendo ya en la siguiente clase. Los dejo con mucha motivación para lo que viene. Y esto ha sido todo por hoy. Así que hasta el siguiente video, Víctor.